Bienvenidos una vez más a su canal preferido donde desmenuzamos el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy es explosivo. Literalmente. Vamos a hablar de una historia que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, una bomba que ha sacudido a la farándula de Turquía, la supuesta transformación de Can Yaman gracias a Demet Özdemir. Así es, lo escucharon bien. Can Yaman, nuestro galán turco, ícono de masculinidad y sex symbol, aparentemente ha experimentado un cambio radical. ¿Inesperado? Juzguen ustedes mismos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, en las fotos, en los rumores y en las especulaciones, les pido por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí les traemos todo, todito, todo. Ahora sí, agárrense que despegamos. Todos conocemos a Can Yaman. Un hombre que se catapultó a la fama gracias a su innegable talento actoral, sí, pero también, seamos honestos, gracias a su físico escultural, su melena indomable y esa mirada que derrite hasta el hielo. Un hombre que se convirtió en el prototipo del galán turco moderno, conquistando corazones en todo el mundo. Lo vimos en Erkenci Kuş, donde su química con Demet Özdemir era, literalmente, palpable. Y fue precisamente esa serie, esa conexión, esa relación, la que ahora está en el centro de esta controversia. Porque, seamos claros, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de debate, de especulación, de sueños rotos para muchos fans que anhelaban que su amor traspasara la pantalla. Nunca hubo una confirmación oficial de un romance, pero las miradas, las sonrisas, los gestos, los gestos. Hablaban por sí solos. Y después el silencio. La distancia. Los caminos separados. Can Yaman partió a Italia, siguió su carrera, experimentó, evolucionó. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, encontró el amor, se casó, y ahora se ha divorciado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque casualmente después del divorcio de Demet Özdemir, han comenzado a circular fotos de Can Yaman diferentes. ¿Un Can Yaman transformado? Algunos dirían que para bien, otros que para mal. Lo cierto es que el cambio es evidente. Ya no vemos al Can Yaman con el pelo largo y desenfadado. Ahora luce un corte mucho más pulido. Más sofisticado. Algunos dirían que incluso, más elegante. Su estilo de vestir también ha cambiado. Antes lo veíamos con looks más casuales, más relajados. Ahora opta por trajes, camisas entalladas, un estilo mucho más italiano. Pero el cambio no se limita solo a la apariencia física. Algunos afirman que su actitud, su forma de interactuar con los medios, incluso su forma de actuar, han cambiado. Se le ve más serio. Más reservado. Menos Can Yaman. Y es aquí donde entra la teoría explosiva, ¿es posible que Demet Özdemir haya tenido algo que ver con esta transformación? ¿Es posible que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de todo, la influencia de Demet Özdemir en la vida de Can Yaman sea aún palpable? Aquí es donde las teorías conspirativas se desatan. Algunos dicen que Demet siempre quiso un Can Yaman más refinado. Que nunca le gustó su melena larga, que le parecía demasiado salvaje. Otros dicen que Demet, con su elegancia natural, inspiró a Can a mejorar su estilo, a proyectar una imagen más madura. Incluso hay quienes sugieren que Demet, al ser una mujer tan exitosa y segura de sí misma, influyó en Can para que tomara las riendas de su carrera y se reinventara a sí mismo. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay pruebas contundentes que demuestren que Demet Özdemir esté detrás de la transformación de Can Yaman. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el río está sonando fuerte. Muy fuerte. Las redes sociales están inundadas de comentarios, de comparaciones, de análisis de fotos. Los fans están divididos, algunos aman el nuevo Can Yaman, lo ven más maduro, más atractivo, más sofisticado. Otros, en cambio, extrañan al Can Yaman salvaje, rebelde, con su melena al viento y su sonrisa contagiosa. ¿Pero qué piensa el propio Can Yaman de todo esto? Pues, como era de esperarse, no ha dicho ni una palabra. Ha mantenido un silencio absoluto. No ha confirmado ni negado nada. Lo que, por supuesto, solo alimenta aún más la especulación.
Algunos dicen que su silencio es una forma de proteger a Demet Özdemir, de evitar que se le relacione con su vida personal. Otros dicen que simplemente no le da importancia a los rumores y que está enfocado en su carrera. Pero volvamos a Demet Özdemir. ¿Cómo ha reaccionado ella ante todo este revuelo? Pues al igual que Can Yaman ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Pero como saben, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Y algunos han notado que desde que comenzaron a circular las fotos del nuevo Can Yaman, Demet ha estado más activa en redes sociales. Ha publicado fotos de sí misma luciendo más radiante que nunca, con looks elegantes y sofisticados. Algunos lo interpretan como una forma de demostrar que ella también ha evolucionado, que ella también ha crecido. Otros como una forma sutil de enviar un mensaje a Can Yaman. En fin, mis chismosos, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué hay detrás de la transformación de Can Yaman. Si fue Demet Özdemir, si fue una decisión personal, si fue una estrategia de marketing, la verdad es que solo él lo sabe. Lo que sí es cierto es que este cambio ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que ha reavivado el interés en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y hablando de relaciones, me encantaría saber su opinión. ¿Les gusta el nuevo Can Yaman? ¿Creen que Demet Özdemir tuvo algo que ver con su transformación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Para concluir, recapitulemos brevemente, Can Yaman ha experimentado una transformación evidente en su apariencia y estilo. Se especula que Demet Özdemir, ex compañera de reparto y objeto de rumores románticos, podría haber influido en este cambio. Ni Can ni Demet han comentado al respecto, alimentando aún más la especulación. El cambio ha dividido a los fans, algunos amando el nuevo look y otros extrañando el antiguo. La verdad detrás de la transformación sigue siendo un misterio. Muchísimas gracias por acompañarme en este chismecito tan jugoso. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo esto. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del chisme turco. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besitos. Y recuerden, aquí el chisme es nuestro deporte nacional. Chao, chao. Pero espérense que la cosa no acaba aquí. Porque si pensaban que ya lo habíamos desmenuzado todo, están muy equivocados. Aquí en el canal, vamos hasta el fondo de la madriguera del conejo. Vamos a analizar con lupa cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Porque aquí nadie se nos escapa. Profundicemos en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de un romance, la química entre ellos en Erkenci era innegable. Y no solo en la pantalla. Detrás de cámaras, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Los fans estaban enloquecidos, creando cuentas de Instagram dedicadas a su supuesto amor, analizando cada una de sus interacciones, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Pero entonces, de repente, todo se enfrió. La serie terminó, Can Yaman se mudó a Italia y la distancia pareció acabar con cualquier posibilidad de romance. Pero, ¿realmente fue la distancia el único factor? Algunos insiders de la industria sugieren que había tensiones entre ellos, que sus personalidades chocaban, que tenían diferentes visiones sobre el futuro. Otros afirman que la presión mediática era insoportable, que ambos se sentían constantemente observados y juzgados. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su relación terminó abruptamente. Y desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Demet Özdemir encontró el amor y se casó, aunque lamentablemente su matrimonio no duró. Can Yaman se centró en su carrera, protagonizando series en Italia y en otros países. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Ahora, con el divorcio de Demet Özdemir y la transformación de Can Yaman, los rumores han resurgido con fuerza. ¿Será que este cambio de imagen es una forma de llamar la atención de Demet? ¿Será que Can Yaman siempre ha estado enamorado de ella y que ahora, al verla soltera de nuevo, ha decidido reinventarse para conquistarla? Ay, mis chismosos, esto es más jugoso que un mango biche con sal.
Pero volvamos al análisis de la transformación de Can Yaman. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado? Además del corte de pelo y del estilo de vestir, algunos notan un cambio en su expresión facial. Antes, Can Yaman era conocido por su sonrisa amplia y contagiosa. Ahora su sonrisa parece más contenida, más estudiada. Sus ojos también parecen más serios, más profundos. ¿Será que la vida en Italia lo ha endurecido? ¿Será que la presión de la fama lo ha cambiado? ¿O será que simplemente está envejeciendo y adoptando una imagen más madura? También hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta transformación. Can Yaman ha estado trabajando en Italia durante varios años, un país conocido por su elegancia y sofisticación. Es posible que haya sido influenciado por la cultura italiana, que haya adaptado su estilo a las tendencias locales. Además, Can Yaman ha estado trabajando en proyectos más serios y dramáticos en Italia. Es posible que haya querido proyectar una imagen más acorde con estos nuevos roles. ¿Pero por qué este cambio ha generado tanta controversia? ¿Por qué hay tantos fans que extrañan al Can Yaman de Erkenzicus? Creo que la respuesta radica en la nostalgia. Erkenzicus fue una serie muy exitosa que marcó una época. Para muchos fans, Can Yaman y Demet Özdemir representaban la pareja perfecta, el amor ideal. Verlos separados y ver a Can Yaman transformado es como perder una parte de esa fantasía. Además, Can Yaman siempre ha sido un símbolo de rebeldía y de libertad. Su melena larga y su estilo desenfadado representaban una actitud despreocupada y aventurera. Verlo ahora con un corte de pelo pulido y un traje elegante es como ver a un león enjaulado. Pero, ¿es justo juzgar a Can Yaman por su apariencia? ¿No tiene derecho a cambiar, a evolucionar, a reinventarse a sí mismo? Creo que la respuesta es obvia, por supuesto que sí. Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero como figuras públicas, tanto Can Yaman como Demet Özdemir están constantemente expuestos al escrutinio público. Sus vidas son analizadas con lupa, sus decisiones son juzgadas y sus relaciones son objeto de especulación. Es el precio que pagan por la fama. Y en este caso, la especulación se ha disparado. Los fans están ávidos de noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Quieren saber si volverán a estar juntos, si su amor renacerá, si esta transformación es una señal de que algo está cambiando. Pero como dije antes, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que solo ellos conocen. Y tal vez nunca lo revelen. Pero eso no nos impedirá seguir especulando, seguir analizando, seguir soñando. Porque al fin y al cabo, el chisme es nuestro deporte nacional y nos encanta jugarlo. Así que mis chismosos sigan comentando, sigan compartiendo sus opiniones y sigan atentos a mis vídeos. Porque aquí en el canal, siempre les traeremos lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Y hablando de lo más jugoso, tengo que confesarles algo. He estado investigando a fondo las redes sociales de Can Yaman y Demet Özdemir, y he encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hace unos días Demet Özdemir publicó una foto en su Instagram con una frase muy sugerente: a veces, el silencio es la mejor respuesta. ¿Será que esta frase está dirigida a Can Yaman? ¿Será que está tratando de enviar un mensaje subliminal? Y Can Yaman por su parte publicó una foto en su Instagram con un pie de foto que dice: el pasado es historia, el futuro es un misterio, el presente es un regalo. ¿Será que está tratando de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el futuro? ¿Será que está abierto a nuevas posibilidades? Ay, mis chismosos, esto se pone cada vez más interesante. Pero como siempre, les dejo la decisión a ustedes. ¿Qué creen que significan estas publicaciones? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besitos. Y recuerden, aquí el chisme es nuestro deporte nacional. Chao, chao. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero. Mua.